En el mundo de los problemas cardíacos hay un grupo de patologías muy fáciles de reconocer, son las chiquitas, como yo digo en cardio, está la patología pericárdica, ¿no? La patología pericárdica para las preguntas de examen vienen muy preguntadas con respecto al diagnóstico y lo que es patrón de complicación, o sea, taponamiento cardíaco, que es la complicación que más van a ver asociada a este tipo de preguntas. Por ejemplo, mujer de 46 años, vamos a ver esta pregunta, mujer de 46 años acude por dolor precordial, retroesternal de intensidad 8 de 10 con irradiación al cuello. Acá ya la pregunta, ya deberían ustedes estar más o menos ya enfocados. Cuando alguien te dice irradiación al cuello, habla más de pericardio. Cuando te dice irradiación a la mandíbula, habla más de corazón. Cuando te ponga mandíbula y muñeca izquierda, ese es corazón. Cuando te dice cuello, es más pericardio, no te olvides de eso. Que aumenten de cúbito, dice, ¿no? Antecedente, hipertensión arterial. Examen, presión 90,60, cardíaco 88, respiratoria 20. Cardiovascular, ruido cardíaco de baja intensidad. En el EKG encontramos elevación del segmento ST de concavidad hacia arriba de B2 a B6. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿No? Bueno, te está hablando en realidad aquí de un patrón clásico. Cuando tú tienes la palabra concavidad, casi la pregunta está hablándote de este patrón, ¿no? La concavidad se asocia mucho al pericardio, ¿no? En cambio, cuando ustedes tienen este patrón, es convexidad. Y la convexidad, acá pongo ya, concavidad. Y este de acá, en cambio, es convexidad. La convexidad está asociada más a un patrón coronario. O sea, una elevación del ST, pues, muchachos. Entonces, cuando ustedes tengan un patrón de elevado masivo de todo el EKG, está en una concavidad superior en todo el EKG extenso, como en este caso, va más con pericardio, ¿no? El pericardio está irritando todo. El pericardio no es una parte nomás, es una bolsa que cubre el corazón, entonces irrita todo. Entonces, esto es extenso, pero hay una zona del el EKG, excepto el ABR. El ABR no hace esa elevación. Y eso es lo que confirma en los patrones de pericardio, ¿no? Porque no hay elevación en el ABR. Entonces, eso lo puedes tener como un dato adicional, ¿no? Acá te pongo un Villacar que es obligatorio dominarlo y lo debes tener presente, ¿no? Hay Villacars que son fundamentales. Por ejemplo, causas no sabemos cuál en realidad, ¿no? La mayoría va a ser idiopático, pero cuando han estudiado igual por protocolo las causas, han visto que hay un virus, el Coxsackie, que podría estar asociándose, ¿no? Acá te puse yo un acróstico de pericarditis como para acordarte de estas cositas, ¿no? A nivel de la clínica, esto sí, el dolor agudo retroesternal que irradia al cuello y a los hombros y mejora al sentarse hacia adelante. Eso es una palabra clásica, ¿no? Empeora cuando hay tos, inspiración porque irrita las serosas. Frote lo vas a encontrar en 85%, la palabra frote pericárdico va a estar en las preguntas de examen en tu paciente robot. En el diagnóstico, básicamente 2 de 4 de estos, puedes encontrar dolor torácico característico con lo que te he descrito, frotamiento pericárdico, EKG difuso, ¿ves? Excepto, sobre todo, ABR y derrame pericárdico. Tratamiento antiinflamatorio, básicamente, y el soporte de acuerdo a qué cosa fue lo que originó la pericarditis aguda. ¿Ya? Entonces, patrón clásico de pregunta de examen de pericarditis aguda. Varón de 35 años, usuario de hemodiálisis, acude a emergencia por disnea al esfuerzo progresiva de 10 días. Cuando uno pone disnea al esfuerzo progresiva de 10 días, está diciéndote que tiene algún cuadro cardíaco, ¿no? Una insuficiencia cardíaca. Hace 2 días agrega astenia, palpitaciones y mareos al cambiar de posición. Cuando te pongan cambiar de posición es porque el agua, que puede estar en el espacio pericárdico, puede estar colapsando cavidades derechas. Lo más frecuente cuando hay un derrame pericárdico es colapso de las cavidades que tengan menos presión. Las cavidades que tienen menos presión en el corazón son las del lado derecho. Entonces te colapsa a cavidades del lado derecho, aurícula, ventrícula. Y al colapsarse no se llena bien el retorno venoso, lo que hace que disminuya la presión arterial, lo que puede hacer que tenga mareos, porque en esos cambios de posición, esos mareos se van a ver condicionados, ¿no? Al poco retorno venoso. Al examen encontramos una ingurgitación venosa yugular, lógicamente, ¿me entienden? Están comprimiendo por fuera el lado derecho, no se llena bien el aurícula y el ventrículo, y eso hace que haya una ingurgitación yugular. Y también te ponen que puede haber una hipotensión arterial moderada, ¿no? Presencia de pulso paradojal. El pulso paradójico ocurre cuando el paciente prácticamente inspira. Cuando uno inspira, aumenta el retorno venoso y si aumenta el retorno venoso, aumenta la presión arterial. Yo inspiro, aumento el retorno venoso
y el retorno venoso me hace que llegue más sangre al corazón y por lo tanto aumentará la presión arterial. Pero ¿qué pasaría si yo inspiro y más bien, miren lo que sucede, inspiro, aumenta el retorno venoso, pero disminuye la presión arterial? Un ratito, doctor. ¿Qué pasó aquí? Si usted sabe que la lógica es si aumenta el retorno venoso, disminuye la presión arterial. Lo que está sucediendo aquí es que un corazoncito, al inspirar, tiene aparentemente algo que lo está comprimiendo por fuera y ya no puede expandirse por fuera y lo que hace es expandirse por dentro, empujando el septum interventricular y ocupando espacio del ventrículo izquierdo, llenándose así de menos sangre en la inspiración y por lo tanto disminuyendo la presión arterial mayor de 10 milímetros de mercurio. Esto de acá, señores, se llama pulso paradójico y ocurre porque hay una compresión que está ocurriendo a nivel externa. El pulso paradójico, ustedes lo pueden encontrar en qué situaciones. En situaciones de taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Acuérdense. ¿En qué situaciones? Un asma descompensado de los más severos. ¿En qué situaciones? Una pericarditis constrictiva de aquellas. Pericarditis constrictiva. ¿En qué situaciones? Un EPOC totalmente severo. También lo pueden encontrar. ¿En qué otra situación? Un neumotórax a tensión. Neumotecnia, tapón. Preguntas de examen, tapón. Pulso paradójico con tapón. No te olvides. Entonces, eso es típica de estas preguntas. ¿Cuál es el examen auxiliar más sensible y específico para confirmar el diagnóstico? Si es un taponamiento cardíaco, tengo que ver agua. Y si quiero ver algo mecánico, no voy a pedir electrocardiograma. Electro pedimos en una pericarditis, solo es una irritación pericárdica. Cuando ya encontramos líquido, no vas a pedir el EKG. El EKG no te va a dar buenos datos, como el ecocardio. El ecocardio te va a hablar de estructura. El ecocardio te va a mirar septum, te va a ver movimientos paradójicos, te va a poder mirar la parte externa, cómo se comprime, te va a poder ver pozos de agua. Entonces te estudia mucho mejor el ecocardiograma definitivamente esta situación. ¿Ya? No duden, acuérdense, pericarditis, EKG. Cuando se complica con derrame, y en este caso la complicación máxima del derrame es el taponamiento cardíaco, porque yo le pregunto a un alumno, ¿qué cosa es derrame pericárdico y qué cosa es taponamiento cardíaco? Es lo mismo, doctor, no es lo mismo. Derrame pericárdico es una situación estable del paciente. Taponamiento cardíaco es el derrame pericárdico más inestabilidad hemodinámica. Entonces, tu chamba como médico es sacarlo de la inestabilidad hemodinámica. ¿Está en taponamiento, doctor? Sí, pero sácalo de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué tienes que hacer acá? Pericarditis. Pericardiocentesis. Pericardiocentesis. Entonces, le punzo, saco el agua y le saco, mejoro la presión y ahora hay que trabajar el derrame. ¿Por qué pasó el derrame? Entonces, pero no lo puedes dejar ahí. Si un paciente está en taponamiento cardíaco, primero no lo eches. Déjalo en posición de 45 grados. ¿Ya? Entonces, lo que le decía era que nunca deben poner a un paciente echado con derrame pericárdico. Y sobre todo en taponamiento cardíaco, peor. Porque el paciente está en oncología médica, está en oncología y llaman pues, ¿no? para una interconsulta y el cardiólogo es el que solicita la interconsulta porque el cardiólogo pone pericardiocentesis frustra. Entonces tenía que verlo cardiovascular. Entonces bajo como residente, estaba en segundo año, me acuerdo, y veo un paciente en oncología médica que estaba echado en 45 grados y estaba tomando su sopita, ¿no? Pero estaba un poquito así sudoroso. O sea, y le converso, ¿no? Y le digo que va a entrar a la sala de operaciones porque tenemos que hacerle una ventana pericárdica, ya que el taponamiento que tiene, porque estaba en taponamiento, ¿eh? Le hizo el ecocardio, el cardiólogo está con su eco al costado, estaba ansioso, estaba nervioso el cardiólogo, me decía, ¿sabes qué he hecho? No, no le he podido dar al pericardio, me dice. Tú le puedes dar, estaba en segundo año de residencia, todavía ni siquiera sabía hacer una buena ecocardio, todavía no sabía ni siquiera, no había hecho ni procedimientos, ni había abierto el pecho como debe ser, entonces tenía miedo, ¿no? Era un residente recién ahí tal, como que no, eso no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, y lo que el cardiólogo, en este caso, que era un asistente, me dice, no, tenemos que hacerle la ventana, ¿no? Mételo, prográmalo, llama a tu asistente para que haga una ventana. Entonces, yo me acuerdo clarito que me fui a programarlo, porque decía, no, o sea, yo debo hacer bien hasta donde estén mis funciones, debo hacerlo bien, ¿no? Entonces yo corrí, peleé sala de operaciones, todo, y lo conseguí la sala. Nunca, no, acuérdense de esto. Y él, entonces llamo y ahí cometo un gran error, porque yo no sabía pues cómo manejar estas situaciones, ¿no? Le digo, bajen el paciente para ganar tiempo, porque ya tengo la sala de operaciones, como se dice, bloqueada, para que esperen ese paciente entre sala y podamos hacerle procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Miren, pasa 10 minutos y no viene el paciente. Pasa 15 minutos y no viene el paciente.
Pasa 20 minutos, no vi, nadie me contestaba en el piso, pero entonces, madre, ¿qué pasó? Entonces subo con ropa verde, sale operación y me escapo, subo y veo que están haciendo una maniobra de RCP fuera, o sea, subo, estoy subiendo el piso y no sé cómo veo, se abre el ascensor en el piso 7, me acuerdo, y vuelvo a subir, y ahí veo que cuando se abre en el 7, están haciendo masajes en el piso 7, y vuelvo a subir, me voy al onco y le pregunto, ¿cómo está el paciente? No, ya bajó a sala, pero si estoy en sala y nunca vino, y no sé por qué se me ocurre que ese paciente que están haciendo masajes es él. Vuelvo a bajar y me acerco, ¿no? ¿Qué ha pasado? Nada, he hecho paro en el ascensor. ¿Qué sucedió? Tenías un paciente con derrame pericárdico, estaba en taponamiento cardíaco comprobado por ecocardio, y a la hora del transporte echan la camilla para transportarlo como cualquier otro paciente. Y al echar la camilla, el paciente hace una compresión brava del lado derecho, lo colapsa el lado derecho y entra en paro. Y cuando tú estás haciendo el masaje, es importante esto, ¿no? Que al hacer el masaje, no sirve, pues, porque el agua está encima. Era imposible. Entonces, ahí es la primera vez, lo juro, la primera vez que yo hice una pericardiocentesis con miedo en un paciente en paro. Yo le hacía, y la pregunta viene, ¿no? ¿Cuánto le quitas de líquido? ¿No? En realidad tú tienes que quitar todo lo que puedas, porque ahí no pasa nada. No es como la pleura, que no puedes sacar más de 1200. Aquí le sacas todo lo que puedas. Entonces, yo me acuerdo que puncé y comenzaba a sacar, así a lo macho. Le siguen haciendo masaje y yo estaba haciendo la pericardiocentesis y era locazo. Incluso tengo un video grabado, pero no lo puedo, me acuerdo que en esos años lo difundí cuando era residente para que vean cómo se puede hacer eso, locazo. El paciente salió del paro. O sea, si no hacía la pericardia en ese momento, no salía del paro. Salió del paro. El pata era joven, era un linfoma de Hodgkin, salió del paro, lo tuvimos que entubar ahí en el piso y con entubado y todo, entró a sala de operaciones. Entubado y todo, entró a sala de operaciones. Entonces, ¿qué recomendamos siempre cuando hay un taponamiento cardíaco? No echar al paciente, hacer la pericardiocentesis y meterlo a sala de operaciones para que te pueda aguantar la inducción anestésica. Ya es una pepa de oro que nunca se les olvide. Dije, algún día si tengo la posibilidad de contarlo a mis alumnos, lo voy a hacer porque van a salvar vidas de verdad. Y pueden salir pacientes del paro. No se olviden de esto. Lo intubamos afuera del ascensor, afuera, están en piso general y lo tuvimos gente más. O sea, no había otra manera de moverlo ya. ¿Ya? Pero se los dejo para que esa situación puede volver a darse. Y después de haber hecho eso en pleno RCP, hacer una pericardiocentesis en pleno RCP, créanme que se me fue todo miedo para volver a intentarlo hacer. Porque imagínate, o sea, lo estás haciendo con movimiento. Entonces, su madre, es miedoso, pero si no hacía eso está muerto también. O sea, no te queda otra, pero de frente, pa, le metes nomás al ojo. Hay abordajes, yo lo que usé es el abordaje subsifoideo. Hay un abordaje que es debajo de la apófisis sifoides y debajo de la apófisis sifoides se apunta hacia el hombro izquierdo. Como yo no podía, como están haciendo el RCP en el pecho, tú para abordar pericardio lo puedes hacer abordajes en la punta, en línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, abajo de la mamila. Sí, puedes abordar. También puedes abordar al costado, a nivel para vertebral. Pero como la mano del RCP estaban ahí de todos y veía a todo el mundo haciendo el RCP, pero sabía que esa vaina ni fregando serviría porque está con agua, entonces le hicimos abordaje subsifoideo. Con una aguja de catéter venoso central, lo punzas por debajo y le metes la guía, como si vas a colocar un catéter venoso, le metes la guía y le metes luego el catéter y le dejas el catéter dentro y con el catéter dentro comienzas a jalar el agua, comienzas a jalar, botar, jalas el agua, botas, jalas el agua, botas, jalas el agua, botas y yo iba haciendo eso, iba cambiando con la llave triple vía, sacando el agua y le iba haciendo el RCP y en una de esas pacha pues el RCP, pero ya había botado más o menos unos 400, más o menos cc's. Acuérdate que los pacientes que hacen cáncer y los pacientes urémicos te pueden hacer hasta 3000 mililitros y no hay taponamiento cardíaco. En cambio, cuando tienes un paciente por trauma con 150 a 250 cc, podrías tener ya un taponamiento cardíaco. ¿Ya? Eso es muy, muy interesante para que ustedes lo tengan en consideración. ¿Ya? Esta pregunta, miren, mujer de 45 años con antecedente de lupus eritematoso sistémico, presenta disnea de 2 semanas de evolución, que progresa a pequeños esfuerzos. Examen PA de 80,40, es una paciente hipotensa. Luego te ponen que tiene pulso paradójico a 15 milímetros, o sea, hace el pulso paradójico, más de 10. Cuando es más de 10, ya, pues tú sabes que es paradojal fácil. Ingurgitación yugular bilateral.
EKG, complejo QRS disminuido, dice. ¿Cuál es el manejo inmediato a seguir? Bueno, cuando estás ante un paciente que tiene un pulso paradójico, está en taponamiento cardíaco el señor y está hipotenso, por lo mismo que es un taponamiento cardíaco, que es derrame pericárdico más hipotensión, eso es un pulso paradójico, el paciente te dice, no, EKG, complejo QRS disminuido. Lo que te está diciendo aquí el paciente es, ¿cuál es el manejo que ahorita debemos seguir? Lo que te enseñé, lo que te acabo de explicar en estos momentos. Si tienes un taponamiento cardíaco, lo primero que usted tiene que hacer es una pericardiocentesis. No pierda su tiempo, señor. Una pericardiocentesis. Punto. Acuérdense ustedes, ¿quiénes hacen derrame pericárdico? Derrame pericárdico va a ser la pericarditis propiamente, de cuál sea la causa, es la causa más frecuente de derrame pericárdico. Después también vas a tener las enfermedades inmunológicas. Todas las inmunológicas pueden dar. Acá te han puesto el lupus, que es una de las serosas más frecuentes. También tienes que tener en cuenta los cuadros de enfermedad renal crónica con diálisis. Las uremias, la uremia, altamente frecuente. También los cánceres, metástasis. Las metástasis, por ejemplo, en pericardio viene mucho pulmón y mama. Metástasis de pulmón y mama. También la tuberculosis puede dar, pero es un poquito más abajo. Estos son en orden. Estos patas pueden hacer, 3 litros de agua y no pasa nada. O sea, tienes hartísimo, hartísimo. Son bodegones, estás en bodegones en las radiografías, ¿no? A diferencia de un trauma, ¿no? Que el corazón se ve chiquito, pero pata en taponamiento, ¿no? Porque no ha tenido tiempo de estirarse el pericardio a retener tanto volumen, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante. Esta pregunta dice, varón de 60 años hace una semana presentó fiebre que mejoró con sintomáticos. Hace 6 horas presenta dolor torácico. Interesante. Examen sudoroso pálido en ortopnia. Ortopenia le puesto, ¿no? Ortopnia debe ser. Frecuencia respiratoria 28, cardíaca 100, presión arterial 90 con 50, pulso paradójico. Se acabó. Si tienes un paciente que tiene hipotensión y pulso paradójico, este es paciente robot. O sea, este es paciente robot. Está diciendo, es un taponamiento cardíaco. Esto es taponamiento cardíaco. Pulso paradójico hipotenso. Y encima te pone esto, ¿no? Fiebre que mejoró con sintomáticos. Se está diciendo, probablemente fue una pericarditis. Probablemente, no lo sabemos, no debemos obligarlo, pero te está diciendo esto. Y luego te dice que hay un impulso paradójico y hipotensión. Te dice, no, apunta a taponamiento cardíaco. ¿Te das cuenta cómo reconoces patrones? ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir en caso de un paciente con taponamiento cardíaco? Lo primero que te dije, taponamiento, métele la aguja, porque se va a morir. Ese pata se muere. Es cuestión de, un taponamiento te puede durar tranquilamente 1 hora, 2 horas, 3 horas, de acuerdo a la causa, ¿no? Si es oncológico, te demora un poco más, ¿no? Los urémicos demoran más también. Urémicos y oncológicos son los que más demoran. Pero tú tienes un taponamiento confirmado con ecocardio, porque vas a hacer colapso, cavidades chiquitas derechas, flotando, que se colapsan en diástole. Normalmente, ¿cuánto tienes? Tú no tienes que en diástole llenarte, y esto tan colapsoso en diástole. Entonces, no, ni fregando, pucha madre. Entonces, lo tienes que punzar como loco. El taponamiento pericárdico traumático, mira, se caracteriza clínicamente por hipotensión, pulso paradójico, ruidos cardíacos, ansiedad y sudoración, bradicardia. Pulso paradójico. Está casi regalado la pregunta, ¿no? Porque te lo está dirigiendo, ¿no? Es muy interesante la clínica que te puedan dar para hablar de la patología pericárdica. Porque te podrían decir que el paciente, si te ponen clínica de cáncer de mama, cáncer es porque era una metástasis. Si te ponen que está en diálisis o renal, es porque el origen es urémico. Si te dicen que tiene artritis o que tiene estudio o tratamiento con corticoides o con inmunosupresores que te están llevando para el cuadro inmunológico. Si te dicen que baja de peso, tiene fiebre larga data, es tuberculosis. Esos son los 4 patrones que uno tiene que tener en cuenta en pericardio. Siempre, ¿no? Entonces dices, no, si no es pericarditis aguda, esta vaina va por estos patrones crónicos que podrían darse, ¿no? Entonces es importante. Varón de 38 años desde hace 2 meses, tiempo, tos productiva y progresiva, pérdida de peso. Cuando tienes mucho tiempo tos, baja de peso, en Perú, ¿qué cosa es? Tuberculosis, ¿no? Desde hace 2 semanas tiene un dolor precordial tipo hincada que aumenta con la inspiración. Dolores que aumentan con inspiración son hojas viscerales, pericardio, pleura, acuérdate. Al examen, ruido cardíaco de muy baja intensidad. Para que te digan ruido de muy baja intensidad es porque hay agua y está interfiriendo con el sonido y se escucha bajo. Radiografía, cardiomegalia leve, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Te lo regalo todo.
lo más probable es que tenga patología pericárdica, ¿no? Síndrome de TITS, que es el síndrome de dolor condrocostal, no es. Cardiopatía isquémica no es. Síndrome de Dressler, que es la pericarditis por un cuadro inmunológico que podría ocurrir semanas después de un infarto, no es. Pericarditis tuberculosa es lo más frecuente, ¿no? Estamos hablando de clínica pericárdica, con lo que aumenta con la inspiración, y te ponen una clínica de tuberculosis al inicio para que lo puedas asociar. El tema de la pericarditis tuberculosa, lo que más nos da miedo en el Perú es que estos hacen pericarditis constrictiva. Es la causa más frecuente de pericarditis constrictiva. Hace una serosa fibrosa, se fibrosa totalmente, una cáscara que contrae el corazón y hace que el corazón entre en una insuficiencia cardíaca restrictiva. Entonces, eso es muy importante tener en consideración. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el hallazgo ecocardiográfico que sugiere taponamiento cardíaco? Ecocardiográfico que sugiere taponamiento cardíaco. ¿Qué podríamos buscar aquí? Engrosamiento pericárdico, miocardio engrosado, ventrículo derecho pequeño, calcificación pericárdica, derrame pericárdico escaso. Pues ¿no? Todo lo que tenga que ver con colapso de cavidades derechas de baja presión va a ir junto con ello, ¿no? Importante. La TREA de Beck. La TREA de Beck solamente lo vemos en el 40% de los pacientes con taponamiento cardíaco en general, pero para las preguntas de examen como que es un clásico, ¿no? Un pata que tenga un problema de taponamiento cardíaco, lo primero que va a tener es que va a haber ingurgitación yugular. Es lo más frecuente. Todas las que tengan ingurgitación yugular, tú lo marcas. Acá hay ingurgitación yugular, acá hay ingurgitación yugular, acá hay ingurgitación yugular, acá hay ingurgitación yugular. O sea, es clásico. Tú ves un pata con ingurgitación yugular, tú piensas, pues es taponamiento cardíaco. Es lo primero que se nos viene a la mente porque es lo que primero es un paciente. O sea, como que dice, podría ser esta vaina, ¿no? Podría ser. Lo segundo es que le vas a medir la presión. Y tiene que estar en hipotensión. Entonces tú dices acá, no. Podría ser hipotenso. Uy, mira, acá también hay hipotenso. Uy, mira, acá también podría haber hipotenso. Entonces, primero le veo el cuello. Luego veo que está hipotenso. Y después escucho los ruidos. Y los ruidos se escuchan muy bajizos. Es como que lejos se escuchan. Y eso se ocurre. Entonces, pulso paradójico no necesariamente. Ruidos cardíacos apagados. Pulso paradójico no necesariamente. Pulso paradójico no es obligatorio. Pulso paradójico, porque te hablan de tríada de Beck. El pulso paradójico se puede ver en taponamiento, pero te hablan de tríada de Beck. La tríada de Beck no está conformada por el pulso paradójico. Está conformada por la hipotensión, los ruidos cardíacos apagados o alejados, también te lo pueden poner, ruidos cardíacos alejados, y la ingurgitación yugular, ¿no? Esta triada es clásica, o sea, cuando vean a un paciente, vean así, vean a un paciente hinchado el cuello acá, dice, oh, guarda, puede ser taponamiento. Mide la presión, ¿cuánto está? Doctor, está en 80/40. Miércoles, está en tu estetoscopio y lo escuchas, no se escucha bien, tiene taponamiento cardíaco, pide un ecocardio, a confirmación. Doctor, tiene ecocardio, perfecto. Llama al cardiólogo para hacer una pericardiocentesis guiada con ecografía, ecocardio. Entonces viene, le hace la punción. Doctor, no puedo, no, el cardiólogo no puede, dice que está difícil, no se ve bien, tiene un problema técnico. Ya, llama al cardiovascular para que le haga la pericardiocentesis. Y si él no puede, él lo va a asumir y lo va a llevar a sala de operaciones y le va a hacer una ventana pericárdica. Entonces, generalmente siempre podemos. O sea, siempre podemos hacer la pericardio por eco. Siempre. Eso nos gana tiempo para poder luchar bien al paciente, lo metemos a sala, le hacemos inducción anestésica y luego ya le hacemos la ventana pericárdica toracoscópica. No necesitas abrir pecho. La ventana pericárdica, ¿de qué trata? Tiene dos pasos. Primer paso, nos vamos para las orejuelas del lado derecho. Nos gusta trabajar en el lado derecho. Entonces le hacemos un hueco, incluso lo abordamos por tórax derecho. Entramos a esta parte, le hacemos un hueco de 2 centímetros cuadrados y sacamos el tejido, que lo mandamos para biopsia, el pericardio va a la biopsia, y dejamos conectada la cavidad del tórax del lado derecho, lo dejamos conectado al pericardio. Entonces todo el líquido está saliendo a la cavidad pleural. Y dejamos un tubo de drenaje en la cavidad pleural. El tubo de drenaje torácico en la cavidad pleural nos va a indicar que está botando el líquido y tranquilo. La biopsia te dan en 10 días en un hospital promedio y ya con ello el paciente ya está tranquilo, está estable, sale al tubo, evalúas el tubo. Si el tubo bota menos de 200 cc en un día, lo retiras. Ya está, doctor, al día siguiente votó, ¿cuánto? 800, doctor, miércoles. Al día siguiente, ¿cuánto votó? 200, doctor, ya. Este tubo sale hoy día o mañana. Al día siguiente, ¿cuánto votó? 100, ya saca ese tubo ya. Listo, se acabó. Lo dejas ahí, vienen 10 días la biopsia,
Doctor, dicen que es tuberculosis. Listo, llama al neumólogo para que inicie un tratamiento específico. Yo también sospechaba que era TB por la clínica, así que ya le inicié tratamiento ayer. Ah, las miércoles. El neumólogo viene y confirma todo y continúa. Entonces, ese es el enfoque clínico hospitalario que ustedes tienen que tener con este tipo de pacientes. ¿Ya? Muy importante.